Bien, retomamos la agenda de nuestra edición, se lo habíamos anticipado, presente y futuro de Bolsonaro, el expresidente de Brasil, irá a juicio acusado de golpe de Estado, de hallarlo culpable, podría tener una pena de hasta 40 años de prisión. Testimonios. Não há, então, dúvidas que a Procuradoria apontou elementos mais do que suficientes, indícios razoáveis e suficientes de autoria e justa causa para o recebimento da denúncia contra Jair Messias Bolsonaro. Proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, mas neste momento eu também considero que há materialidade e indício de autoria a ensejar o recebimento integral da denúncia, tal como exposto pelo voto do eminente relator. Estou sendo acusado de tentativa de golpe. Algo, o pessoal deve ter percebido, da forma tão incisiva como o ministro Alexandre de Moraes conduz, ou se conduz, tem algo esquisito por aí. O que ele quer esconder? Eu não soltei nenhum bandido para disputar a eleição. Eu não tornei nenhum bandido elegível, anulando condenações para poder disputar a eleição. É visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país. É visível por todas as provas que ele tentou contribuir para o meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente, para o assassinato do ex-presidente da Justiça Eleitoral Brasileira. E todo mundo sabe o que aconteceu nesse país. Não adianta agora ele ficar fazendo bravata, dizendo que está sendo perseguido. Ele sabe o que ele cometeu. Eu só espero que a justiça faça justiça. Se, nos autos do processo, ele for inocente, que seja inocentado. Se ele for culpado, que seja punido. Será un juicio largo una vez que comience este juicio contra Jair Bolsonaro. Inclusive algunas versiones indican que la sentencia podría conocerse, en realidad el veredicto, recién en 2026. ¿Esto es así, Leticia? En realidad se espera que sea, o sea, lo que esperan es que sea antes del 2026, pero sí podría ser fin de año recién, Pablo. De todas maneras no se sabe la fecha, eso lo tienen que terminar. Si no va a ser un proceso lento, más bien todo lo contrario, lento, ¿no? Y el año que viene recordemos que hay elecciones presidenciales, entonces lo que se quiere evitar justamente es que se dé en el marco de lo que ya va a ser un año electoral. Por eso todavía falta, se espera que en los próximos días justamente la justicia dé a conocer las fechas del juicio. De eso va a depender mucho, no es lo mismo en abril que comience julio el juicio, ¿no? Obviamente. Exactamente, pero a lo que apuntan es a llevar un juicio y llegar, digamos, que se sepa qué va a pasar con el exmandatario antes de fin de año, antes del 2026, por lo que decíamos que va a ser un año electoral. Pablo, recordar brevemente, a ver, ¿de qué lo acusan a Jair Bolsonaro? Bien. Porque lo comentábamos el otro día también en el Noticiero Central, tiene varias investigaciones en su contra, ¿no? De hecho, está inhabilitado políticamente, por lo cual él el año que viene, en el 2026, no podría presentarse, y está inhabilitado por haber puesto en duda el sistema electoral en una reunión que mantuvo con diplomáticos. Esto por un lado. Lo que tiene que ver con este juicio que va a enfrentar, decíamos, tanto Bolsonaro como 7 acusados más, la gran mayoría fueron ministros de su gobierno. ¿De qué los acusa la investigación que decíamos? Hizo primero la Policía Federal, que pide justamente, que le hace el pedido a la Corte para que se lleve adelante un juicio. Se los acusa de haber sido parte de una organización criminal que ya planificaba desde el 2021, es decir, un año antes, incluso de la elección, evitar que Lula da Silva asuma, ¿no? O darle, bueno, un golpe de Estado, que son las palabras que utilizan. Incluso, entre otras acusaciones, también sostienen que habrían intentado envenenarlo tanto a Lula da Silva como al juez Alexandre de Moraes, que recordemos que primero, además, votó esta semana justamente en la Corte, que recordemos que la Corte vota por una unanimidad para llevarlo a juicio a Bolsonaro, pero de Moraes es, podríamos decir, el gran enemigo del ex mandatario. Bueno, eso habrá que probarlo después en el juicio. Me da la sensación que no es tan
muy complicado poder probar la intención de envenenar a otra persona, ¿no? No debe ser tan sencillo poder determinarlo, ¿no? Sí, la parte de envenenarlo, sí, lo que dicen es que tienen muchísimo material en cuanto a esto de la organización o de intentar impedir que asuma Lula da Silva. Bueno, eso, hay que ver, por supuesto, lógico. esto lo va a decidir justamente se va a definir, digamos, en este juicio. De hecho, fueron las mismas palabras de Lula da Silva que escuchábamos recién. Bueno, va a decidir la justicia si no es culpable o si es culpable va a tener que cumplir. De hecho, veía algunas encuestas que es interesante porque ¿qué es lo que creen la mayoría de los brasileños? Que creen que el 66% cree que va a ser condenado. El 29% nada más cree que puede llegar a ser absuelto Bolsonaro, esto según IPESPE, la encuesta que salió en las últimas horas, en base a lo que consideran los brasileños. Hay que ver también el otro punto que yo decía, el exmandatario sostiene que esto es una persecución política. Recordemos que él mantiene una base de apoyo, de hecho en la elección en la que pierde con Lula da Silva, la diferencia fue muy mínima, fue muy poca. Claro. Y hay que ver, siempre lo vemos muchas veces en el espejo de Estados Unidos, ¿no? Porque lo que pasó con el propio Donald Trump, que de hecho volvió a ganar, fue que todos los juicios y las investigaciones que enfrentó, en muchos casos con la narrativa de que es una casa de brujas, le sirvió para reforzar su apoyo entre los seguidores. Claro, pero Leticia, a diferencia de Donald Trump, Jair Bolsonaro está imposibilitado de ser candidato el año que viene. La diferencia Esa con es la Estados diferencia, Unidos, ¿no? que incluso hasta podés estar preso y podés seguir siendo candidato a presidente. A diferencia de, bueno, el caso de Brasil, de hecho hemos visto, bueno, el propio Lula da Silva estuvo preso, Michel Temer también estuvo preso brevemente, hay grandes diferencias en ese aspecto que tiene que ver en cómo maneja la justicia. Me refería a mirar en el espejo en cuanto a lo que puede llegar a ser el apoyo popular o el apoyo de Bolsonaro. Por supuesto, eso es una de las cuestiones que se miran de cara justamente a lo que puede llegar a pasar en el 2026, que es lo que miran, lo que miran todos, porque además es un Bolsonaro que en ese contexto ya se empezaba a hablar quién puede llegar a reemplazarlo, si puede llegar a ser uno de sus hijos, si puede llegar a ser incluso su esposa, sobre todo, bueno, por este apoyo que decíamos que mantiene. Habrá que ver cómo continúan las encuestas, además encuestas que a Lula da Silva en algunas le viene dando más a la baja la popularidad o el apoyo en lo que tiene que ver con las acciones de su gobierno, pero bueno, se da en este contexto que este año va a estar seguramente atravesado justamente por este juicio a Jair Bolsonaro, acusado de nada más ni menos que de un golpe de Estado. De hecho, con esto cierro, Pablo, es algo interesante en el sentido de que, decía, muchos de los 7 acusados, recordemos que el gobierno de Bolsonaro tenía muchos militares dentro de su gobierno. Bueno, va a ser la primera vez que, porque recordemos que en la última dictadura brasileña se les dio amnistía. Es decir, que es algo histórico, si se quiere, en el hecho de que van a ser militares que van a ser, se van a enfrentar a la justicia acusados de golpistas, ¿no? Esto es un dato que tiene que ver, bueno, justamente con lo que está pasando en Brasil, que como decíamos, va a ser un año que va a estar atravesado seguramente por esta situación, y también veremos cuál va a ser la estrategia del exmandatario, que él sostiene que tiene que ver con una persecución política porque tiene popularidad y podría llegar a ganarle a cualquier candidato. Esto es lo que dicen el propio Bolsonaro y por supuesto desde el bolsonarismo. Y me da la sensación que, llevando al plano de las encuestas, la imagen positiva o negativa, o relativamente positiva o relativamente negativa, tanto del oficialismo como de la oposición, va a tener que ver mucho el veredicto de este juicio, ¿no? Sí. Si finalmente Bolsonaro es hallado culpable. Digo, una situación en Brasil es hallado culpable y otra situación muy diferente sería si es hallado inocente, ¿no? Exactamente, y si es además, ese es el otro dato. Me parece que el año electoral, la contienda electoral el año que viene va a depender muchísimo de finalmente qué sucede en este juicio contra Bolsonaro, ¿no? Totalmente, Pablo. De hecho, me das pie para sumar algo, porque, a ver, es válido recordar que por estas acusaciones, tanto Bolsonaro como los otros acusados podrían recibir hasta 40 años de cárcel. Bolsonaro, recordemos que tiene 70 años, es decir, que en todo caso serían menos años, pero bueno, es un número importante. ¿Cuál es la situación en el caso de Brasil si efectivamente Bolsonaro es encontrado culpable por haber intentado dar un golpe de Estado? Si tiene una pena firme e inapelable, en esa instancia podría ir a la cárcel.
¿Qué puede llegar a pasar si en ese mientras tanto Bolsonaro, por ejemplo, intenta refugiarse en una embajada o puede llegar a pasar? En ese caso sí podrían apresarlo directamente. Esto, bueno, son algunas de las cuestiones que por supuesto ahora se empiezan a ver y a analizar y a mirar, pero bueno, falta todavía un largo trecho. Sin dudas la Corte Suprema dio este paso esta semana en avanzar en un juicio. Veremos también, como decíamos, cuál es la repercusión que tiene en el resto de la sociedad y sobre todo también en quienes aún apoyan al exmandatario brasileño. Bueno, ese tema vamos a seguir analizando, obviamente. Sí, porque es un tema mundial y por supuesto regional por la importancia no solamente que tiene Brasil, los países de la región, vamos a seguir el juicio de Bolsonaro, el mundo va a estar siguiendo este juicio. Sí, totalmente, Pablo. Además esto, ¿no? Con algunas similitudes con Estados Unidos, con muchas diferencias en lo que tiene que ver con la justicia. Bien, bueno, seguimos recorriendo el mundo. Resumen también con estos temas. A ver. Visita relámpago de Vance a Groenlandia. El vicepresidente de Estados Unidos señaló durante el recorrido a la base militar de Pitufik que Dinamarca no ha hecho un buen trabajo en ese territorio autónomo ártico y ha descuidado su seguridad y a su población durante años. Israel bombardeó Beirut. Es el primer ataque a la capital libanesa desde que un alto el fuego pusiera fin a los combates entre el ejército israelí y Hezbolá. El ejecutivo de Netanyahu, sin embargo, ya había roto la tregua atacando zonas rurales del sur, a pesar de la presencia de tropas libanesas y de Naciones Unidas en el área. Portugal. Marcha por mejoras laborales. Bajo el lema «La precariedad en Portugal es una vergüenza nacional», cientos de jóvenes se manifestaron en Lisboa para pedir aumentos salariales, jornadas laborales más cortas y mejores condiciones de trabajo. Primera pausa y cuando regresemos, Sudán, guerra y crisis humanitaria. El país africano se encuentra sumido en un conflicto que parece no tener fin. Los detalles, como siempre, en instantes, luego de la pausa, en esta edición internacional de Televisión Pública Noticias con Pablo Viña y Leti Martínez. Ya volvemos.